Listo, buenas tardes a todos. Hola, profe. Buenas, Buenas buenas tardes. tardes. La idea es avanzar en parte de la clase. Vamos a avanzar también un poquito con la parte del módulo, que eso también hace parte de la temática y del plan de estudios. Entonces, la idea, ¿en qué pregunta fue que quedamos hace 8 días? ¿Algún... Quedamos en la 4. En la 4 sí, en la 4. Entonces vamos para la... Listo, sí, hace 8 días comenzamos a trabajar el módulo, entonces, para que por favor, buenas tardes, Víctor, Tania, eh, quedamos ahorita vamos para las 5. ¿Alguno me podría indicar para la persona, para la estudiante Sandra, que dice que hace 8 días ella no estaba en la clase? eh, ¿Alguno me podría indicar la pregunta uno, cuál era la opción? La C, La sé, Hace, profe. pregunta 2, la C, Yo también. pregunta 3 la D. D, y la 4. la A. Listo, entonces ahí quedamos, Maure. Le- quedó la estudiante Sandra con las respuestas de esa parte del módulo. Vamos entonces para la pregunta número 5. ¿Quién de ustedes la quiere leer? La 5, profe. Sí, señora. Mm, ¿La puedo leer, profe? Sí, señora, vale. Listo. La 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del partido? ¿Tenía que leer antes el párrafo o no, profe? Bueno, esa pregunta traía mucha consecución con lo que dejamos hace 8 días. Con lo que dejamos hace 8 días tenía mucha consecución con lo que vimos hace 8. días. Bueno. Bueno, dice, leamos un poquito antes ahí. Dice, responda a las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información. Y dice lo siguiente. Ujú. 1984 es una novela futurista que tiene lugar en una sociedad totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente conocida como el Gran Hermano. Continuamos ahí en esa parte. En el siguiente apartado, me está pidiendo ingreso David. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explicó al protagonista el principal propósito del régimen. No habrá lealtad, no existirá una fidelidad que se le debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. Nos lo dice el texto. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo, dice ahí. No habrá arte ni literatura ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la lealtad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre no lo olvides, Wishon. Siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y será cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria
la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bolsa aplastando un rostro humano. Tomado de Aurel York, 1980 o 84. Entonces, ahora sí, la persona que me estaba ayudando a leer, nuevamente vuelva a leer. Listo, profe. Yo, Valentina, bueno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del partido? A. El pueblo debe mantenerse unido. B. La individualidad debe ser eliminada. Sí. C. El poder está en ser fiel a uno mismo. D. Un pueblo ignorante es más poderoso. Bueno, ya la compañera la leyó. Analicemos cuál podría ser la respuesta a esa pregunta número 5. La voy a volver a leer como por última vez y dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del Estado? Entonces nos dice políticas del partido. A, el pueblo debe mantenerse unido. La individualidad debe ser eliminada. C, el poder está en ser fiel a uno mismo. Y D, un pueblo ignorante es más poderoso. Ahora sí los escucho. ¿Cuál podría ser la respuesta? La B, profe. La compañera dice que la B. ¿Algo otro compañero tiene algo otra respuesta diferente? Dice la compañera que la B, la individualidad debe ser eliminada. Cuando yo les explicaba al grupo antes del descanso, que también trabajé con ellos esta parte, dice, es incompatible con las políticas que no está en acuerdo. Cuando yo hablo de incompatible es que no está en acuerdo desde esa parte. Entonces nos dice una compañera que la ve. ¿Cómo está Luis Ángel? ¿Algo otro tiene alguna otra opción? La A, profe, ¿será? La compañera dice que la A, que el pueblo debe mantenerse unido. La C. Por ahí acaban de decir que la C. Acaban de decir que la C. Entonces, leamos por última vez las opciones. Dice, el pueblo debe mantenerse unido. B, la individualidad debe ser eliminada. C, el poder está en ser fiel a uno mismo. Y C, un pueblo ignorante es más poderoso. Mm, la B, profe. El compañero dice que la B. Entonces, la respuesta a esa pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible, o sea, que no está pues en concordancia con las políticas del partido? Es la B, la individualidad debe ser eliminada, incompatible. La individualidad debe ser eliminada. Vamos con la pregunta número 6. Dice la frase, figúrate una bota aplastada a un rostro humano incesantemente.
cierra comillas. A, explica los planes para el futuro del régimen. B, ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo. C, expone el verdadero propósito del sistema de gobierno. Y D, ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. Vuelvan a leer y ya ustedes me van diciendo con cuál nos quedamos. Es la C. Compañera dice que la C. La D, profe. La compañera dice que la D. La C. La C, dice otra compañera. Dice, planes de futuro implica las ideas transmitidas al pueblo. La respuesta es la D, donde dice ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. O sea que el régimen es el que manda, está poniendo, maltratando los derechos humanos a los ciudadanos. Listo, entonces miramos la pregunta 7 y 8. ¿Quién la quiere leer? Yo, profe. Dale, Perdón, profe, ¿cuál fue la Es 6? un texto, la D. La D, ok. Sí, señora. Gracias. es Dale. un texto largo, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Donde dice Fray Bueno, Pedro de Aguado. Pablo. Fue un misionero español que vivió en el Nuevo Reino de Granada entre 1560 y 1590. Aproximadamente se le atribuye la autoría de recopilación historial. Un extenso comprendió de crónicas donde se refieren a los hechos de la temprana colonización española en los actuales territorios de Colombia y Venezuela. Las narraciones de recopilación giran alrededor de la entrada de los colonizadores españoles en territorios del Nuevo Mundo, del sometimiento de sus pobladores ancestrales y subsiguientes fundación de ciudades coloniales, ofreciendo por lo general descripciones de la sociedad indígena y su entorno natural en el relato de las campañas del Muy bien, profe. capitán Galarza y sus soldados en campañas en los actuales territorios del Tolima, Aguado. Se refiere de esta manera a los indios de la región. Son indios de Ibagué, grandes carniceros de carne humana y de cualquier otra carne. Tienen algodón, aunque poco, de los que hacen algunas mantas para su vestir. Las indias son muy feas y traen en la cabeza unos bonetes de venado con que aprietan y hacen los cabellos. Mm. No hay entre ellos caciques como entre otros indios, mas que son mandados de algunos indios principales, que entre ellos hay
a los cuales obedecen cuando les parece y les da gusto. Es tierra muy áspera y fragosa en la que estos indios habitan y tierras todas peladas. ¿Sigo? Sí, señora. Bueno, hasta que termine y se enuncie la pregunta. En su estudio Los indios medievales de Fray de Aguado, Pedro de Aguado, en el historiador Jaime Humberto Borja, sostuvo que la recopilación historial no puede ser tomada como una fuente fiable para el conocimiento de los eventos históricos. Ante todo, debe asumirse como un texto que respondía ideológica y culturalmente a una tradición europea que poco tenía que ver con el mundo que pretendía presentar el indígena y su entorno natural. Frente a las descripciones como la que acabamos de citar, afirma Borja que el aguado es un indio retórico que surge de una realidad textual y no de una realidad aprendida. Por la experiencia, además, la construcción narrativa del indio de la crónica de Aguado reúne imágenes conocidas por la tradición cristiana y los imaginarios bíblicos. El canibalismo, las acerbadas costumbres, la fiereza de sus armas recae la descripción de los vicios físicos y morales de toda la extensión natural para reafirmar sus posiciones. Aguado presenta una naturaleza tan salvaje como sus habitantes. Biblioteca de la Residencia de Bogotá de 1956. 4 volúmenes. ¿Quién quiere leer las opciones de respuesta? ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Dale. 7. De acuerdo con el texto, se puede afirmar que la descripción de los indios de Ibagué hecha por Aguado corresponde a un periodo de anterior a la llegada de los españoles al Sí. continente americano, pues presenta a los indígenas en una situación de salvajismo absoluto. B. El proceso de fundación de la ciudad colonial de Ibagué, pues la dinámica de la colonización consistía en fundar las ciudades y luego someter a los indígenas de la zona. C. La etapa de conquista de los territorios que se anexarían a la colonia neogranadina, pues la descripción es parte de un relato de una campaña militar. D. Un periodo histórico indeterminado, pues el texto no ofrece información cronológica que permita identificar el momento en que corresponde a la descripción. 8. ¿Cuál de los siguientes títulos se ajusta mejor al contenido del texto? A. Civilización y barbarie en la colonización española. B. Fray Pedro de Aguado y la construcción retórica. Sí. D. Del indígena. C. El canibalismo ritual en la crónica del Fray Pedro del Aguado. D. La influencia de los autores clásicos en los cronistas neograninos en el caso de Aguado. Listo, entonces Responda a las miremos, preguntas. discúlpame, miremos en la pregunta 7 cuál podría ser la opción. Pues no para que me conteste el compañero que me hizo el favor de leer, sino pues entre todos miremos cuál es la opción.
¿Cuál vendría a ser la pregunta número 7? Ah, La D. la A, profe. La La D, A. la A. Yo creo que será la A, profe. ¿Qué dice la A? La A. Un, per- un periodo anterior a la llegada de los españoles al continente americano, pues presenta a los indígenas en una situación de salvajismo absoluto. ¿Y la D? Un periodo. El, proce- Un periodo histórico indeterminado, pues el texto no ofrece información cronológica que permite identificar el momento que corresponde a la descripción. Mm, dice ¿Será la C? La C, profe. la A. La A. Sí, señora. Ok. Vamos con la octava. ¿Cuál vendría a ser la opción que ya el compañero no la leyó? ¿Cuál vendría a ser la octava? ¿Quién me quiere decir cuál es la octava? Vuelvo y se la leo, profe. Bueno, leámosla otra vez. ¿Cuál de los siguientes títulos se ajusta mejor al contenido del texto? A. Civilización y barbarie en la colonización española. B. Fray Pedro de Aguada y la construcción retórica del indígena. C. El canibalismo ritual en la crónica de Fray Pedro de Aguado. D. La influencia de los autores clásicos en los cronistas neogranadinos en el caso de Aguado. Bien, ahí lo que se tiene que hacer es, queridos estudiantes, es que miremos cuál es el elemento, cuál es el título que más se acomoda al escrito. De esos elementos, cuál es el elemento que más se acomoda al escrito? La B, profe. La compañera dice que la ve. ¿Quién tiene otra opción? La B. La A. La A. La respuesta ahí es la B, para que lo anoten ahí. Listo, profe. La B. Listo. Listo, profe. La persona que no estuvo qué día, ahí va, adelantándose. Sí, señor. Listo. Profe, fui yo el que no pudo estar hace 8 días. Y su merced, ahorita que yo inicié, había repetido la respuesta, su merced ya estaba conectado. No, por lo que me estaba fallando el internet, profe, Bueno, entonces pero miremos quién me quiere decir cuál es la respuesta de la pregunta uno. La C. La pregunta ya dame un 2. momento. Ah, La C. bueno, espérame. ¿Ya notaste? De la 1 es la C, ¿cierto? Mm. Sí, Sí. Sí. Ya está. La 2, la C. La C. sí. Gracias. La 3, la D. La 4, la A. Y pues La 4, la... sí. Y la 5 la hicimos acá en clase. Listo. ¿Cuál era la 3? Disculpa. La 3 es la D. La D. Sí. Gracias. Bueno. Y la... ¿Cuál era la siguiente? La que ya hemos hecho Ah, no, ya. acá. Sí, la quinta ya. Sí. Listo, muchísimas gracias. Yo les decía hoy a los otros grupos que la idea de ir el trabajo con el módulo es ir explicando cada pregunta, ¿no? Em, cada pregunta, la idea no es correr, sino que ustedes entiendan cada pregunta. En este momento, cada uno va a escribir un concepto allá en su cuaderno que tiene ahí en su libreta de apuntes, va a escribir la siguiente pregunta. Van a escribir como título pregunta de análisis.
Pregunta de análisis. Sí. Profe, una pregunta. Sí, señor. Con su merced tenemos que entregar carpeta. Lo que les dijo la profesora, la profe Janet, lo que ella les ha dicho. Pues ella me comentó que solamente tenemos que entregar carpetas con humanismo. Humanidades. Sí, señor. Ah, bueno, lo que ella les hubiera dicho. Bueno, sí, señor. Gracias. Vale, de todas maneras, em, yo me averiguo y les cuento el sábado. Gracias, profe. Gracias. Primera pregunta. Defina con sus propias palabras qué es la esclavitud. Defina con sus propias palabras qué es la esclavitud. Profe, Sí, señora, cuéntame. si el próximo sábado, por decir un ejemplo, en mi caso no estoy segura si yo pueda estar en la clase y tengo la tarea hecha, ¿ahí cómo le hago? Profe, ¿cómo era que era la pregunta? ¿Qué es para ti? Defina con sus propias palabras el término esclavitud. No, pues cuando su merced se conecta me cuenta, no hay problema. Ah, ok, profe, muy amable. Sí, señora. Listo, profe. Primera, No, segunda. señor. Defina con sus propias palabras qué es para usted la parte de la esclavitud. Con sus propias palabras van a definir qué es el término esclavitud. Mm, Pues la esclavitud es el sistema donde se somete a una persona a presión. Bueno, ¿qué más podría ser la esclavitud? Trabajos forzados a estas alturas pues de la vida, ¿no? Trabajos forzados a esta época de la vida. La ¿Qué más? esclavitud también. La Eh, pro- negación a los derechos. Bien, ¿qué más podría ser? mm, La libertad, La libertad. La negación a la dignidad. Bien, Horarios extensos en el trabajo. en el trabajo, bien. Entonces lo que van a hacer, van a definir qué es la esclavitud ahí y le van a hacer un pequeño dibujo. Listo, profe. Voy mientras ustedes van haciendo el dibujo, voy a ir compartiéndoles un pequeño video sobre el tema de la esclavitud. profe, ¿el dibujo de qué puede ser, profe? ¿Qué es para ustedes la parte de la esclavitud? Que su merced define con sus propias palabras ese tema. ¿Qué entienden por ese tema de la esclavitud? ¿Qué entienden? ¿Cómo lo relacionan en ese sentido? Ahí les voy a compartir en este momento, mientras están haciendo el dibujo y el concepto, les voy a compartir un pequeño video del tema de por qué existen los esclavos, bueno, todo ese tema. Entonces, en este momento va a rodar el video. Agosto al costo sí que está bueno, con increíbles promociones a toda Colombia. Aprovéchalas de una. Que el mal olor no te aísle. Usa Yodora Total Control y muévete con confianza con la máxima protección contra el mal olor. Conoce más en yodora.com.
La esclavitud ha existido en muchas culturas. Y ahí comienza un tema, un término bastante importante que dice que pues que la esclavitud ha existido en muchas culturas. Eso no es de ahorita. Y por ahí alguna compañera decía, eso se da también en la parte del trabajo, en los diferentes campos se da ese tema de la esclavitud. Ustedes saben que, por ejemplo, el tema del horario de trabajo es de 8 horas, ¿no? Y de pronto hay empresas que a ti te contratan, te hacen trabajar 10 12 horas por el mismo salario, no te llegan a pagar extras. Entonces, son situaciones que pasan. Entonces, mire lo que dice ahí, la esclavitud ha existido en muchas culturas en algún momento de la historia y se ha dado en diversas formas. Algún momento de la historia y se ha dado en diversas formas. Sabemos que ya en algunas poblaciones cazadoras recolectoras donde había abundancia de recursos, como los indios americanos de la costa noroeste del Pacífico, había esclavos. Pero esta práctica realmente creció con la agricultura hace 11.000 años. Al haber más recursos, también hubo más desigualdad en cómo repartirlos. Hoy en día nos parece que la esclavitud Hay mucha desigualdad. Y entonces nos dice ahí, por ejemplo, esa frase que ustedes se encuentran ahí, dice, más desigualdad en cómo eran repartidos. Hoy en día nos parece que la esclavitud fue abolida y cosa del pasado, pero lo mismo que nos dicen ahí, en este momento no sigue, sigue de diferentes alternativas, sigue de diferentes maneras, pero la esclavitud sigue ahí presente. esclavitud fue abolida y es cosa del pasado, pero ¿aún existen esclavos? El siguiente video es presentado por todos nuestros benefactores de Patreon. Gracias por todo su apoyo. Primero habrá que definir qué es la esclavitud. La Walk Free Foundation la describe como una situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenazas. Eso pasa, no pasa en otros países, sino muchas veces pasa aquí en el nuestro y en todos los campos. Cuando se habla del tema de la esclavitud, y miren lo que nos dice ahí, no puede negarse debido a amenazas o violencia. Hasta aún la esclavitud existe en el núcleo familiar, cuando de pronto el esposo amenaza a la señora o viceversa, o los mismos hijos amenazan a los padres, pues ahí se presenta todo ese proceso que ustedes van pues encontrando. Violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Con esta definición podemos decir que sí, aún hay esclavitud en el mundo y no necesariamente nos referimos a que tu jefe te hace trabajar los sábados. Las situaciones de esclavitud se dan en muchos entornos, el hogar, la industria e incluso algunos gobiernos. Hay algunos tipos de esclavitud que, por más sorprendente que nos parezca, siguen existiendo. Lo que yo les decía hace un momento, la esclavitud como tal sigue existiendo y se sigue formando en esa manera, en esa manera. Ahorita cuando se nos cierre, nos conectamos para hacer el cierre de la clase. Como la esclavitud prendaria, que es cuando una persona es dueña de otra y de toda su descendencia. Si tu tatarabuelo fue esclavo, tú naces siendo esclavo. La mitad de los esclavos modernos sufren de esclavitud laboral a partir de promesas de trabajo, engaños, deudas injustas o trata de personas. Bajo amenazas se obliga a las personas a trabajar largas jornadas de trabajo y en terribles condiciones, con un salario miserable o nulo. Las principales áreas donde se da este tipo de esclavitud son pesca, agricultura. Miren lo que yo les decía hace un momento, eso no es solo en un solo campo, hasta en el mismo tema de salud también se da eso. Ante el mismo tema de salud también se da eso en ese sentido.
No, vamos a hacer una cosa porque pues ustedes también han tenido tiempo y la otra vez tuvimos problemas hace como 15 días con el tema del internet. No, ahorita no se reconectan, sino que terminan lo que les estoy diciendo y ya, para que no se reconecten y no vayan a tener problemas ahí en esa parte porque aquí el internet está molestando. Em, no sé si tienen alguna pregunta o duda. No, señor. No, señor. Entonces, bueno, Una pregunta, profe, qué pena. Su merced, ¿cómo saca las notas? bueno, todos esos trabajitos que vamos nosotros dejando, ya después la profe Janet me indica cómo yo hago para revisar todas esas cosas, ¿no? Ya Mm, luego, ustedes lo van teniendo ahí en su cuaderno y ya miramos luego lo que me indique la profe Janet. ok, profe. Muy amable. Listo, veamos este video mientras se nos cierra el minuto. Minería, construcción, drogas, trabajo doméstico, belleza o mendicidad forzada. La otra mitad de los esclavos modernos sufren de explotación sexual y matrimonio forzado. Las mujeres y niñas son las más vulnerables. Representan el 99% de víctimas en la industria sexual y el 50%. Lo que yo les decía hace un momento, mire que eso no es solo en la parte laboral, sino que también se presenta la esclavitud tanto en los hombres, en las mujeres, hasta también en los niños, en toda esa parte. Listo, Dios me los bendiga, cuídense mucho, Profe, que No, estemos profe, Hasta luego, profe. gracias. muy amable. con mucho gusto. Gracias.